Aquí hay algunas ideas que quisiéramos reforzar. PRONA entonces empieza a entregar alimentos a partir de la existencia de esta organización de comedores y clubes de madres. La organización entonces sustenta este programa estatal que se crea después. Por lo tanto, los comedores no son una estrategia creada por el Estado para enfrentar el problema alimentario como política pública en sus inicios. PRONA responde a la iniciativa organizada de las mujeres para enfrentar este problema de alimentación de las familias pobres y el Estado entonces complementa lo que la organización aporta, que es el porcentaje mayoritario, como también bien ya lo ha señalado Humberto Ortiz. Entonces, ¿los comedores qué son? Son una estrategia de mujeres de sectores populares empobrecidos para enfrentar estos problemas de bajos ingresos, de subempleo, desempleo y cubrir estos gastos de subsistencia. Constituye además y ha constituido un espacio de revaloración de la mujer, de aprendizaje, de desarrollo de ciudadanía. Y bueno, reafirmo que justamente surgen entonces a iniciativa de las mujeres, autónomamente, surgen sin el apoyo del Estado, basan su lógica de funcionamiento en la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad. Son una unidad económica que produce un servicio, como se ha dicho, la ración de alimentos preparados, es decir, no la ración calientita. Se recibe unos cuantos alimentos en bruto y se transforma, no se le aporta un valor agregado a partir del trabajo de la mujer, se convierte en una ración calientita, las señoras muchos dicen porque ya llega, ¿no?, caliente a la mesa, ¿no?, a ser consumida. Entonces, abaratan, así es a partir del trabajo, sí que después lo señalé, no ese trabajo no remunerado de la mujer. Entonces, el objetivo inicial es abaratar el costo por economías de escala, comprando juntas ahorramos, abaratamos gracias a este trabajo colectivo. Entonces, está basado, es el trabajo voluntario de las socias en preparación de alimentos lo que permite bajar costos. Este trabajo efectivamente invisible, no remunerado, que es importante y que es parte de que el proyecto, ¿no?, de la doctora Sacieta busca justamente levantar y hacer visible ante el país. Entonces, la socia financia la mayor parte de la ración, ya sabemos, bueno, el Estado un máximo aporte del 19%. Sin embargo, este trabajo no remunerado, sin embargo, es valorado por las organizaciones a través de este pago en raciones, ¿no? Es una forma propia de reconocer este aporte por las propias mujeres, de aportar en raciones a las que realizan el trabajo, ¿no? Un pago en especie de alguna manera por la propia organización. Pero exige además también un aporte económico de la organización en el uso del local, en los servicios básicos, en la administración del comedor, y además ven formas de generarse más ingresos a través de la venta al público, que es una forma, ¿no?, de generarse ingresos propios. Libera tiempo a las mujeres para dedicarlo a otras actividades. Y acá hay una idea que es importante, ¿no?, que también se ha dicho. No surgen en su origen para atender a la extrema pobreza, sino para atender a sus propias necesidades como familias pobres. No surgen para ver cómo atendemos a los más pobres que hay en nuestra comunidad como punto de partida. Otra cosa es ver en adelante qué podemos hacer, pero efectivamente no surgen para eso. Y, sin embargo, a pesar de no surgen para eso, incorporan la lógica de la solidaridad entre los pobres. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos los pobres subsidian a los más pobres a través de las raciones donadas, que son conocidas como casos sociales. Porque sabemos todos, pero a veces no se conoce a nivel de la opinión pública, se cree que los comedores reciben las raciones gratis, el conjunto de socias. No, pagan, aparte del aporte en su organización, del trabajo diario, tienen que aportar, ¿no?, el mayor porcentaje para cubrir todo lo que no se da, ¿no es cierto?, porque no solamente con ese paquete básico se prepara el alimento, y sin embargo se subsidia a los que no tienen esas condiciones, en muchos casos que se le llama casos sociales, que son actualmente alrededor del 6% efectivamente, porque, como decíamos, poder aportar gratis o incorporar a más casos sociales significaría o elevar el costo de esa ración, y muchas de las familias que actualmente de repente aportan el Sol 50 no podrían, o echarle más agua al caldo, ¿no?, y que eso va en detrimento de lo que es la calidad también del alimento que se da. Entonces, en ese sentido es que es importante afirmar que entonces esta organización responde de manera creativa a las diversas características y expresiones de la pobreza urbana
particularmente el caso de Lima Metropolitana y la heterogeneidad que se da a su interior, porque efectivamente la pobreza es diversa, ¿no? Hay pobreza extrema, pobreza, y definen mecanismos y dinámicas diferentes, diseñadas y readecuadas a las características de la propia organización. ¿Por qué decimos? Porque hay tipos de socias, ¿no? Las que hacen siempre el turno, las que a veces no hacen el turno y hacen el reemplazo porque consiguieron un trabajo, sin embargo apoyan, piden apoyo a las que a veces son más pobres para que le hagan el turno y le pagan los 5 soles que con eso pueden ellas comprar. Entonces, son modalidades en las cuales no se articulan y son funcionales a las diferentes manifestaciones de la pobreza, ¿no? Es lo mismo. En algunos casos han incorporado, bueno, la figura de casos sociales, también lo de becados temporales, ¿no? Hay algunas que hasta cobran más. Hay diversos modos de pagar el reemplazo de turno. Entonces, aquí la idea es esta de que son formas de pobreza diferentes que se articulan, porque en muchos casos, si es que no hubieran las que pueden pagar y hasta pagar el turno a la más pobre, esa más pobre no tendría posibilidades a veces inclusive de llevarse raciones. Entonces, es una lógica de entre sectores que después veremos si es posible uniformizar el comedor exclusivamente para estos sectores de extrema pobreza que efectivamente es preocupante en el país y que tienen que ser prioritarios en términos de política pública. Entonces, solamente el último que quiero señalar, que en la anterior, perdón. Entonces, un estudio de 2005, efectivamente eso sí no tengo actualizada, el 67% de las raciones eran para socias, 12% para las que cocinaban, no en el turno que se le da adicional, 6% para casos sociales. No sé qué le da. Bueno, entonces, algunas de las cosas a afirmar como roles, ¿no?, de esa organización son soporte para sus familias, cumplen un rol de asistencia a familias o a personas en situación de indigencia o llamados casos sociales. Tienen además a lo largo de esto un rol de interlocución frente al Estado e instituciones, ya han tenido un rol de propositivo y de incidencia en políticas públicas. Y aquí es bien importante remarcar, mucho hemos hablado de la ley 25307, sin embargo, los planteamientos que planteaba esta ley, ¿no?, me emociona y se aprieta el botón. Bueno, entonces, bueno, esta propuesta de canasta alimentaria, ¿no?, de alimentos, y que ahora es parte de un eje, además, obviamente, la descentralización, ¿no?, y de todo lo que significan las compras locales. El planteamiento de común reconocimiento, ¿no?, al aporte de la organización, este subsidio parcial al costo de la canasta por el Estado. Pero además, el reconocimiento formalmente de estas organizaciones de apoyo alimentario a través de este nombre OSB, Organización de Apoyo Alimentario, que hay una ley que las reconoce, ¿no?, que le da un nivel de personería, ¿no?, jurídica importante, que es también un reconocimiento. Y un punto crucial, nos parece, es el planteamiento de los comités de gestión, que en la práctica lo que levantaba es: queremos dejar de ser o no somos beneficiarias pasivas para que ser sujetas, actoras con capacidad de decisión, ¿no?, y de propuesta en la definición de las políticas que nos incumben. En este caso, en las políticas que tienen que ver con el apoyo alimentario, tenemos derecho a participar, ¿no?, a participar en la toma de decisiones, y ahí surge esta propuesta de comité de gestión, que lo importante es que, planteada desde las organizaciones sociales, ha sido recogida como política pública en el contexto de la descentralización y transferencia de los programas sociales, en la cual inclusive un requisito antes de transferir a los gobiernos locales era que tuvieran instalado el comité de gestión con representación de Mindes, que transfería los gobiernos locales, y representantes de las organizaciones sociales de base que ustedes ya conocen, porque inclusive en Lima, ¿no?, se avanzó, se establecieron los comités, y por diversas razones hasta estos momentos eso no ha podido ser transferido. Pero eso es un aporte y un valor muy importante, y que fue fruto de la propuesta de estas organizaciones.